Ya estamos en nuestro segmento Vida Sana. El bloque de salud de esta semana está orientado a las mujeres, conózcalo bien. Y comenzamos con un informe que se podría convertir en una realidad en el Perú. Y es que en los principales países asiáticos se instauró una ley que permite algunos días de descanso para las trabajadoras durante los días de su periodo menstrual. Conozcamos algunas de las razones por las cuales las mujeres merecerían reposar en estos días. El cólico menstrual es uno de los problemas más comunes de la mujer. Cuando los dolores son severos, llega incluso a afectar el entorno familiar, laboral y social. Es por eso que países como Japón, Corea del Sur, Indonesia y ahora Zambia aplican leyes que brindan permisos menstruales remunerados para proteger la salud mental y física de las mujeres que sufren estos episodios traumáticos. Su presencia se anuncia con un dolor en el abdomen, días previos o durante la regla. Los médicos lo identifican como dismenorrea, afección que dependiendo de la intensidad y la frecuencia, se presenta con otros síntomas como cefaleas, irritabilidad y cambios de humor, entre otros. El dolor menstrual aparece cuando al no producirse el embarazo, el útero desencadena contracciones para expulsar el endometrio, mucosa que recubre el interior de la matriz para acoger a un posible embrión. Estos espasmos son los que causan el dolor y está clasificado como dismenorrea primaria y suele afectar a las más jóvenes. Por el contrario, la dismenorrea secundaria aparece en edad tardía como consecuencia de alguna enfermedad o anomalía dentro o fuera del útero y se puede originar por patologías como los miomas uterinos, endometriosis o por una afección bacteriana. Dependiendo del tipo de dismenorrea que se padezca, una alimentación equilibrada y ejercicios ayuda a prevenir estos dolores. Pero si los cólicos son a consecuencia de enfermedades, la atención especializada es la solución. Una iniciativa interesante, países especialmente del África. ¿Podrá suceder algún día eso en nuestro país? Veremos. Y si usted es de las mujeres que sufre de atrasos menstruales, ponga atención a la siguiente nota. Si bien este problema suele relacionarse al embarazo, existen otras razones por las cuales puede presentarse este retraso. Estrés, ansiedad son algunos de ellos. El retraso o ausencia del periodo menstrual se suele relacionar con el embarazo, pero existen otras razones para que este tipo de desorden se presente en mujeres con ciclos regulares. El estrés y la ansiedad son factores externos que tienen influencia en el organismo, haciendo que la ovulación no se produzca y con ello la ausencia de la menstruación. Para estos casos se recomiendan técnicas de relajación y deporte para regularizar el ciclo menstrual. Otro motivo sería por la interrupción de la píldora anticonceptiva, ya que al suspender su toma, el cuerpo puede tardar entre 3 a 6 meses para normalizarse. Pero si la ausencia menstrual es por más de 90 días, se debe acudir al especialista. El tener una glándula tiroidea hiperactiva causaría demora al reglar. Esta glándula está en el cuello y regula nuestro metabolismo. Su mal funcionamiento provocaría hipotiroidismo o hipertiroidismo, lo cual aplazaría el periodo. Asimismo, los cambios bruscos de peso, sea subiendo o bajando muchos kilos, hacen que el órgano reproductor no ovule, provocando amenorrea, afección que se diagnostica luego de 3 meses de no menstruar. Existen otros factores que pueden interrumpir la regla, como los ovarios poliquísticos, el amamantar o algunos medicamentos. Ya tenía usted la nota y ahora estamos con nuestro invitado, un especialista en nuestros estudios, como siempre. Es el doctor Hugo Oblitas Valdárrago, él es químico obstetra del Hospital San Bartolomé. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, María Jesús? Bueno, gracias por estar. Claro, qué gusto también tenerlo para hablar de un problema que le afecta, doctor, a las mujeres, no a todas. ¿Qué porcentaje de pronto aquellas que tienen este dolor intenso, los cólicos menstruales, muchas de ellas con dolores de cabeza, cefaleas, las tumbas de la cama? ¿Qué pasa? Sí, este es un procedimiento, esta es una patología ginecológica que
cubre una buena cantidad de la población, sobre todo la joven, en la parte esta del dolor menstrual que se llama dismenorrea. Esto les genera una serie de problemas sociales, laborales y académicos, porque faltan al colegio, faltan a su trabajo y generan en la familia una serie de condiciones que nadie quiere pasarlas por ahí. O sea, desde ya la dama que tiene el problema en el hogar genera pues un problema en ese sentido, ¿no? Que acarrea a todos los que viven en esa casa, ¿no es cierto? Exactamente, y genera, bueno, está reportado que hay un 60% de mujeres que tienen este problema dentro de la generalidad, y dentro de la severidad son de 15 a 10%, o sea que son ¿De qué prácticamente edades? ¿En las más claudicantes. jovencitas, doctor, en las más jóvenes, en las más maduras, cuando ya se va más bien dando paso a la amenorrea? ¿No? Se habla de una dismenorrea primaria cuando la joven, la chica en la adolescencia más frecuente, comienza sus reglas, su menarquia, que se llama así, y bueno, a los 6 meses comienza con el dolor y genera pues preocupación de los padres, falta el colegio, y como dicen ahí, se tiran al suelo, no quieren saber nada. Y vienen incluso los vómitos, las náuseas, ya se les complica. Y claro, ya eso es el problema de la dismenorrea primaria, que sobre todo es este tipo, que no hay una evidencia anatómica que justifique, pero sí una bioquímica y fisiológica que se genera al desprenderse el endometrio, que es la regla. El asunto es que el mecanismo es lo que genera todo esto. El útero tiene que contraerse. Como es una víscera hueca, pues se llama cólico. Es un cólico menstrual que tiene que contraerse para expulsar como una bombilla todo el endometrio. Entonces hay chicas que tienen ya por sí el útero, si bien sin patologías, pero lo tienen contraído, tónico. Además hay un desprendimiento de sustancias, que es prácticamente las prostaglandinas. Ahora se sabe muy bien que son las causantes de la contractura de esta contractura terrible que genera el cólico en las chicas, ¿no? El cólico menstrual, ¿no? Y que muchas veces recurren incluso a recetas caseras, el orégano en agua tibiecita o en infusión, las pastillas, en fin. Pero lo cierto, doctor, es que usted ha dicho algo saltante. Puede incluso interrumpir tu producción laboral. De ahí que ya en países asiáticos, por ejemplo, se permite y se ha legalizado esta especie, no sé si de licencia, pero sí de descanso menstrual. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros tenemos estadísticas propias nacionales, no hay muchas, son muy escasas, pero sí las americanas, por ejemplo, en el año 84 ellos reportan que son 600 millones de horas perdidas por la dismenorrea en un año en los Estados Unidos, que han generado 2.000 millones de dólares en pérdidas de tipo laboral. Es lo que reportan las estadísticas de la Lo cual universidad. querría decir que estando en una oficina o no estando es lo mismo, porque si tú vas a estar con los cólicos que te matan y no puedes concentrarte y no tienes una buena producción laboral, pues ¿qué más da que estuvieras en la oficina o no? Es. Bueno, y también se le identifica a la empleada, pues está en sus días difíciles, te va a faltar, entonces... Pero o de mal humor, y está con los días, ¿no? Así es. Bueno, en la casa eso llevadero, pero cuando ya se ausencia, está en sus días difíciles, bueno, ya sabe. Aquí de repente es más sencillo porque ella va al médico, el médico le da su descanso médico por su problema menstrual y punto. Se ha determinado, doctor, ¿cuál es la razón por la que muchas mujeres tienen este tipo de llevar el periodo menstrual o de regla? Porque no a todas les da igual, evidentemente, ¿no? Sí, completamente. No, se sabe que hay factores de riesgo de las chicas que tienen esto, empezando por la historia familiar. Hay un sesgo de herencia por ahí, porque mamás, hermanas siempre tienen ese problema. Entonces, por otro lado, son las personalidades que son diferentes en las mujeres. Entonces, hay mujeres el tema que del tienen vello, problemas. doctor, por ejemplo, hay aspectos ya, digamos, no sé si hormonales o característicos de algunas hormonas precisamente, ¿no? El tema del vello de las mujeres, hay una serie que son buenos raciales, pero hay otros que sí, que son evidencia de alguna patología. Para nosotros se identifica generalmente este hirsutismo en los ovarios poliquísticos, que es frecuente. Entramos entonces ya al terreno de las razones por las que podría retrasarse la regla. ¿El ovario poliquístico es uno de ellos? Claro, el ovario poliquístico es la causa más común de atraso menstrual. Entonces, que primero pues asustan a las chicas, porque para nosotros y para las chicas
Ausencia de regla es igual a embarazo. Embarazo. Igual. Bueno, pero es la primera sospecha, ¿no? Es la primera sospecha Confirmada. indudablemente, pero ya cuando ellas saben, porque han acudido al ginecólogo y le dicen, tienes ovario poliquístico y esto te va a traer este tipo de problemas, es un descanso. Respira. Lo que no les gusta es cuando les dicen que este ovario poliquístico no te da tantas ovulaciones como debería darte, entonces... Eso si buscas, por ejemplo, puedes tener un familia, ¿no? problema, de repente puedas tener un problema, no necesariamente no vas a tener hijos, pero de repente te vas a demorar, atrasar, Perfecto. un poquito que lo preocupa. Esta es la cuestión Atraso de la ausencia. regla no es lo mismo que amenorrea. Atraso de la regla va a depender. Cuando el atraso de la regla es de más de 3 meses, ya se está hablando en amenorrea. Antes era 6 meses, recién uno le decía estás en amenorrea. De lo contrario, antes estamos hablando de atrasos menstruales que tiene esta chica. Que podría deberse a diversos factores. El primero de cajón ya sabemos que es el embarazo, pero hay otras razones. ¿Cuáles son las más frecuentes? El ovario poliquístico, tenemos esas cosas. Per se, su funcionamiento ovárico en algunas chicas tienen ese estilo de arreglar. Chica que si yo arreglo así... Perdóneme, pero hay chicas que arreglan 2 veces, o mujeres que arreglan 2 veces en el mes, doctor. También, pero la regla es el reflejo del funcionamiento ovárico. Y el ovario funciona en relación a un eje que hay del cerebro a ellos. Entonces eso está concatenado en una serie de funciones del hipotálamo, de la hipófisis, de los ovarios y el receptor que es el útero que genera el endometrio. Cuando esto se da como debe ser, tenemos la regla mensual. Cuando hay alteraciones de ovulación, sobre todo, como es en los ovarios poliquísticos, puede dar que arreglen, o hay problemas en los ovarios que las hormonas le fallan. Basta que falle la hormona, desprende el endometrio. Perfecto. Y ahí me arreglan pregunto, 2 veces. ¿cómo funcionaría este tema de dar la licencia del descanso por regla si se tiene 2 veces al mes? ¿En cuál de las 2 se les da? Es los dos, porque el ¿no? útero se va a contraer igual para expulsar la regla, sea 1 o sea 2 veces. Cuando es así se llama polimenorrea. Cuando una chica tiene la polimenorrea, entonces va a necesitar 2 descansos, 3 descansos. Imagínese. Y a veces los tiene y Esa es toda una nosotros tenemos que complicación del dar, trabajo. indudablemente le tenemos que dar su descanso. Hay que Evidentemente, ver, y ¿no? además hay que ver la cantidad, porque una regla un día, 2 días, cuando el otro regla 3, una semana. Entonces, Claro. toda esa Cuidado con la variación es- anemia ahí también, ¿no? todo eso- Otro tema, ¿no? todo eso hace difícil que si se diera una ley de descanso, se tiene que reglamentar. Y para que llegue la Entonces, reglamentación va a tomar seguramente Lo más un probable es tiempito, eso, ¿no? sí. Pero en el Perú, ¿usted le vería futuro a esta iniciativa? Bueno, puede ser una iniciativa, pero de todas maneras se tiene que reglamentar, va a decir en qué momento esta chica va a solicitar, digamos, su descanso. Además, ¿cómo comprobarlo, Si regla no? 2 veces, ahora la comprobación, ir al médico de la empresa a verificar. En ese sentido, por ejemplo, los asiáticos nos llevan pues una ventaja tremenda, ¿no? La China, Japón, todos ellos ya tienen sus leyes de este tipo, pero que no está muy reglamentado, porque estaba leyendo por ahí que, por ejemplo, en Taiwán, depende de la empresa, si la chica dice que está arreglando, mandan al médico a ver si es cierto o Claro, a ver y qué tiene, a si eso es me refería así. con la comprobación, porque es parte también de Entonces, la discusión así en sí, es. ¿no? ¿Cuáles Pero son las otras causas, doctor, para poder entender que puede atrasarse, no retirarse, ¿no? Porque ya retirarse la regla, esto tiene que ver, por ejemplo, con aspectos como la menopausia. Claro, ¿no? eso que se llama menorrea fisiológica. Entonces, la menorrea retraso. fisiológica quiere decir que se va a dar de todas maneras cuando lactan, cuando entran a la menopausia. Entonces son El embarazo mismo. Sí, el embarazo es una fisiológica, entonces ahí son los que se dan. El estrés y la ansiedad, doctor. El estrés, la ansiedad, el inicio reciente del ciclo menstrual. Justamente son estas patologías psicológicas o psíquicas de la persona, son las que más distorsionan este asunto. Y justamente son factores de riesgo para tener la dismenorrea, por ejemplo, que son chicas muy ansiosas. Y esto que no estamos hablando de la disforia menstrual, que es Bueno, cuéntenos. antes de la tensión premenstrual y después viene la regla. Este tipo de estos tiempos que se dan antes son cíclicos cada mes, pero hay chicas que tienen lo que se llama chicas disfóricas, entran en depresión, irritabilidad, se encierran Lo que sí en es su el cambio de cuarto. humor, de carácter, Eso definitivamente. tiene mucho ¿no? que ver con su personalidad y sus cambios de humor, que a veces son familiares. En ese sentido, hacen de que lógicamente la chica dice ya le va a venir su regla. Uy, Y todo el mundo entonces, tiembla en la casa y ya estamos. Claro, y desaparece esto, cuando desaparece la regla, les desaparece. Sin embargo, en los tiempos modernos tengo la impresión que esto se lleva de manera diferente también, doctor. No es muy normal y muy común que una mujer de su periodo menstrual vaya a trabajar, que dicte clases, que vaya al banco, que haga sus quehaceres.
evidentemente hay casos que son la diferencia. ¿Cómo manejar estos casos de diferencia? Lo que pasa es que ahora con el trabajo de la mujer que se ha incrementado, se ha igualado y hasta muchas veces se ha duplicado, en algunos lugares la mujer trabaja. Además el trabajo de la casa, ¿no? Lógico, entonces tienen ellas pues ese problema de esos días difíciles. Y ellas ya saben, porque no solamente la disforia menstrual, que se llama así porque trae esta depresión, sino tienen la tensión premenstrual, ya les cambia la irritabilidad, retienen líquido, los senos se le ponen duros, son irritables porque al retener el agua le edema cerebral, se ponen... Doctor, permíteme, ¿y la ansiedad o este estrés puede ser también porque esta mujer sabe cómo le da el periodo en estas condiciones tan complicadas? Claro, sabe. Hay una ansiedad previa de por sí, ¿no? Es que no necesariamente todas las que tienen dismenorrea van a tener esta tensión premenstrual y esta disforia. ¿Y cómo llevarlo mejor, doctor? ¿Qué recomendaciones hay? Pero de hecho, para eso está el tratamiento. De hecho, la chica se angustia porque dice, ya me va a venir mi regla. Yo ya tengo el problema, o sea que ya me va a venir la regla. Y bueno, muchas de ellas se preparan, tienen su tratamiento en ese sentido. Bueno, la recomendación entonces es ir al médico. ¿Ginecólogo? Definitivamente, porque ya el médico le dice, te va a venir todos los meses esto y vas a tomar esto. Ella tiene sus pastillas, ya que se sacan Así su que, AINE, entonces, mucho cuidado a controlar el estrés, la ansiedad, la interrupción de la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva es la solución número 1 para esto, para la dismenorrea. Porque genera poca regla, no hay tanto desprendimiento de prostaglandinas, que es lo que genera la dismenorrea. Por eso es que se supone uno les da. A veces tenemos problemas nosotros, van chicas así de 12, 13 años con un dolor que se tomen pastillas anticonceptivas. ¿No? Hay pastillas anticonceptivas, ¿cómo le va a dar a mi hijo? Exacto, hay que explicarles el asunto, no se le da para que no tenga hijos, sino se le da para que justamente su regla sea más escasa, no tenga tanta contracción tanto y le calmes. Flujo, ¿no? Y después de eso ya vienen los antiinflamatorios. Las personas que entran en extremas dietas y esa delgadez sorprendente del día a la noche, la noche al día, en fin. El descenso brusco del peso, pese a que muchas veces a ellas que están con este problema, le da el apetito, se les sube, tienen preferencia con la ansiedad por los caramelos, los chocolatitos, los dulces, ¿no, doctor? Con eso, claro, con los carbohidratos. Entonces, bueno, ellas saben, y ya años que tienen este problema. Muy bien. Pero se les sube casi a la mitad se supone que el útero se contrae y tiene que eliminar el endometrio por el orificio cervical. Entonces, muchas veces hay estrechez y más dolor. ¿Recomienda esta ley que le decía en el Perú o no, doctor? De hecho, ellas cuando dan a luz por vía vaginal sus partos, les baja esta incidencia, les calma, porque parece que es más fácil. Es como que si se normalizara algo ahí, ¿no? Es más fácil la evacuación porque ya el orificio no está tan cerrado. ¿Esta ley debe prosperar en el Perú o no? Yo lo veo que de repente no es tanto el problema de darla, porque van a entender, tenemos legisladoras, damas, ¿no? así es. Damas que entienden y muchas de ellas se deben saber y efectivamente son consecuentes con las peruanas y dan la ley, pero el asunto es la reglamentación, que va a tener problemas. Entonces ahora está más fácil, la chica viene, dolor, y un descanso médico y se acabó el asunto. Le agradecemos mucho por su expertise, por los consejos, las recomendaciones de nuestro especialista esta mañana, el doctor Hugo Oblita Valdárrago. Él es ginecobstetra del Hospital San Bartolomé, ya lo sabe. Tenga cuidado, controle el estrés, la ansiedad, no se vuelva tan delgadita de la noche a la mañana, puede traerle a usted problemas de dismenorrea. Bien, y antes de terminar Vida Sana, le hablamos de ese delicioso elemento, ¿no es cierto?, siempre presente en la mesa, especialmente en el desayuno, y es la mantequilla, porque algunos estudios señalan que el exceso de este derivado lácteo podría generarle a usted otro tipo de enfermedades como diabetes B. Diabetes B. En la mesa de millones de hogares. La mantequilla es el complemento perfecto para el desayuno de grandes y chicos, pero según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, el consumo de este producto duplicaría los riesgos de padecer diabetes tipo 2. Investigadores de la Universidad de Rovira y Virgilia, en colaboración con Harvard y otros centros de estudios, controlaron una muestra de más de 3.000 personas entre 50 y 80 años que no sufrían diabetes al inicio, pero tenían un alto riesgo cardiovascular. Los resultados fueron que los que consumían 12 gramos de mantequilla al día durante 4 años y medio, que fue lo que duró la investigación, podían sufrir diabetes por las grasas saturadas y de origen animal, que contiene este derivado de la leche. 266 individuos desarrollaron la enfermedad, mientras que la ingesta diaria de yogur entero se asoció a un 35% de menos riesgo de convertirse en diabético.
Los expertos aconsejaron consumir alimentos con grasas saludables de origen vegetal, como la palta, las aceitunas o los frutos secos. Bueno, ya las dietas mediterráneas recomiendan más los granos, todo lo que sea vegetal, ¿no es cierto? La mantequilla es tan rica, pero en exceso puede ser un riesgo de tener diabetes 2, así que ya lo sabe. Hemos llegado así al final de Vida Sana.